comenzar el culto de ministerio en esta tarde, cantando en nuestros signarios el himno 406. Dice la primera estrofa: en tu palabra, oh Padre Dios, qué bella luz se ve, bendita celestial porción, gozada por la fe. Con la ayuda del Señor, el 406, las primeras 4 estrofas. En tu palabra, oh Padre Dios, qué bella luz se ve, bendita celestial porción, gozada por la fe. Aquí del Rey con la voz, alegra el corazón, la dulce voz del buen pastor, que trae salvación. En su divina inspiración, aliento se nos da. También allí satisfacción el alma encontrará. Y antorcha para iluminar los pasos de tu fe, y lámpara que nos dará visiones del gran bien. Vamos a orar. Dios y eterno Padre, que estás en el cielo, en esta hora buscamos tu presencia santa y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo, quien descendió del cielo a las partes más bajas de la tierra. Muchas gracias porque Él lo hizo a favor nuestro, de una raza que estaba caída por el pecado. Muchas gracias porque Él nos salvó de nuestra vana manera de vivir para gloria de tu nombre. Somos el fruto de la aflicción de su alma. Le costamos su vida a Él. Muchas gracias por tan grande favor que nos has dado, dándonos la vida eterna, que gozaremos cuando Él venga en las nubes y Él nos llevará hasta tu misma presencia. Aquí estamos al frente o al torno del libro para oír los dichos de tu ley. Hemos cantado cuán dulce es tu palabra, más que la refinada miel a mi paladar. Rogamos, Padre, que nos hables en esta noche a nuestros corazones. Cada uno ha venido con una necesidad distinta y creemos que tu palabra puede suplirla. Te damos gracias también por el testimonio, un año más. Lo has mantenido aquí en medio de estas tinieblas, aquí en Cumarebo. Este candelero que ha resplandecido, una antorcha por muchos años,
Te damos gracias por ello y oramos que sigas manteniéndolo hasta la venida del Señor. Quédate con nosotros. Los hermanos que vienen en camino, tráeles con todo bien, sin nada que lamentar. Todo te lo pedimos, dándote muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos con la ayuda del Señor a leer en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Esdras. El libro de Esdras, para leer allí el capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Dice desde el principio: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Hasta aquí, esperando que el Señor bendiga su palabra con lo que tenemos por delante.
Amén. Bueno, este libro nos habla de el regreso de la cautividad de los judíos de Babilonia a Jerusalén. Y por lo que hemos leído, Dios está usando a este rey Ciro para edificar casa a Jehová. Entonces, el primer versículo dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Dice que despertó el espíritu del rey Ciro. Despertar. Esta expresión aparece 2 veces aquí en este capítulo. Dice que despertó al rey Ciro, y en el versículo 5 dice que a mediados todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Despertar. Ahora, cuando alguien necesita ser despertado, inmediatamente entendemos que es que está dormido. Está dormido, están dormidos. Entonces, Dios los despierta. En este caso, el rey Ciro estaba dormido para Dios, de manera que Dios no lo podía usar. ¿Por qué? Porque estaba dormido. Entonces, Dios lo despierta para un propósito. Entonces, Dios tenía una profecía, según la dirección, Jeremías capítulo 25, versículo 11. Y capítulo 29, versículo 10, habla de una desolación. Dios cumple su palabra, Dios cumple lo que promete. Entonces, para que se cumpliese lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías, dice que Dios despertó al rey Ciro y a otros más adelante. Y dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Es decir, que Dios despertó a este rey para un propósito, un tremendo propósito. Y no era cualquier propósito, era edificar la casa de Dios. Y este rey, como más adelante dice que Dios le dio todos los reinos. Él mandó a pregonar tanto por voz como por literatura. Que todos supiesen de que Dios había mandado a edificar su casa. Y, hermanos, gracias al Señor, que eso es lo que hace el pueblo de Dios. El pueblo de Dios pregona el evangelio con altas voces. Gracias al Señor por la tecnología. Sin embargo, cuando se predica el evangelio, dice el profeta Isaías, que él hace de sus vientos los mensajeros. Pero eso es lo que Dios quiere, que todo el mundo oiga el evangelio. ¿Con qué objetivo? Para que se aperciba. Para que la persona se aperciba del mal estado en que se encuentra delante de Dios. El rey Ciro fue despertado.
Ahora, hermano, una reflexión para nosotros. ¿En qué estado nos encontramos nosotros hoy en día? Si Dios tuvo que despertar el espíritu del rey Ciro para un propósito, ¿cómo nos encontramos nosotros como asamblea? Una reflexión. ¿Cómo nos encontramos nosotros como individuos? ¿No tengo fuerzas para hablarle de Cristo al compañero de clases? ¿O estoy dormido? ¿No tengo fuerzas para predicarle al compañero en la universidad? ¿No tengo fuerza para predicarle al compañero de trabajo? Hermanos, que el Señor nos ayude a pregonar, a hablar del Señor a todo el que se nos presente por delante. Todo el mundo, hermanos, necesita el mensaje de salvación, necesita que se le pregone el Evangelio. El domingo oímos también acerca de una literatura. Hay literaturas impresas, nosotros lo llamamos tratados. Tener ejercicio, cada creyente debería tener un tratado, repartir un tratado. Hay hermanos y hermanas que se les hace fácil hablar de tú a tú, pero hay otros que quizás no se les hace fácil, pero con un tratado, usted de esa forma, como le dijo Dios acá al rey Ciro, pregona, y también con literatura. Se le da un tratado y de esa forma el inconverso se hace responsable de su salvación. Se hace responsable. Entonces el mandato era pregonar de palabra y también por escrito. Y dice, por todo su reino. Y es lo mismo que cuando el Señor resucitó de entre los muertos. Él dice que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero el tiempo avanza, hermanos. ¿Y cuál era el mensaje? Versículo 2. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Me hace pensar lo que dijo el Señor lo que dijo el Señor capítulo 28 al final de Mateo. Él dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Y él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, al rey se le dio todos los reinos, se le dio todos los reinos de la tierra. De manera que a este rey pesaba una gran responsabilidad de administrar delante de Dios todos los reinos. Hermanos, y pensando en nuestro Dios es un buen dador. Un buen dador. ¿Qué tenemos, hermanos, que no hemos recibido? Dios nos ha dado todo. Dios nos ha dado todo. El versículo de los versículos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué tenemos que no hemos recibido? Dios le dio todos los reinos a este hombre. Y Dios no solamente nos ha dado a su Hijo, nos ha dado el perdón de nuestros pecados, nos ha dado la vida eterna. Y dice el apóstol Pablo allí a los Efesios que Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado todo, hermano. Tenemos todo. Dios ha dado dones a los hombres. Cada salvado
Cada persona que es salvada tiene un don para Dios, para beneficio de su pueblo y beneficio de aquellos que no son salvos. Dios ha dado dones como maestros, esos que están metidos en el libro día y noche, metidos allí, y Dios los colma para que su pueblo sea edificado. Maestros. Dios ha dado pastores, aquellos que no duermen, velan por el bienestar del pueblo de Dios. Dios ha levantado evangelistas para beneficio de aquellos que no son salvos. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado todo. Dios le dio una responsabilidad a este hombre de administrar todos los reinos y llevándolo, hermanos, a la vía aplicativa, pensando en los responsables de cada asamblea. Dios le ha dado un rebaño a cada asamblea, a cada pastor, a los pastores. Entonces, ellos, hermanos, darán cuenta a Dios por la administración del bienestar de cada oveja. Diáconos, maestros de clase bíblica, y en fin, cada quien tiene un peso de responsabilidad delante de Dios. Este hombre tenía un peso de responsabilidad de administrar todos esos reinos. Pensando también en los obreros, Dios le ha dado lugares, Dios ha levantado obreros y ellos trabajan en un sector que Dios les ha dado para llevar el mensaje en ese sector. Peso de responsabilidad. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado todo. Dios le dio los reinos a este hombre. Y dice, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Un mandamiento, edificar una casa. El domingo oíamos de cómo se inició la obra en Falcón. Si no mal recuerdo, en 1925 llegó el mensaje a Falcón. En 1925, ya a partir de mañana entra en los 100 años que llegó el mensaje aquí a Falcón. Entonces es un mandamiento. Y pensando en lo que oímos también el domingo acerca de un terreno que hay en Santa Elena. Y entiendo que el objetivo es construir algo allí para futuro. Quizás un local, posiblemente mediante el Señor una asamblea establecida. Entonces, el propósito de Dios con este hombre era edificarle casa en Jerusalén que estaba en Judá. Entonces, el mandamiento era ese, edificar una casa a Dios en Jerusalén que está en Judá. Versículo 3 dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Pensando, hermanos, en esa construcción. Pensando en la construcción allí en Santa Elena. Versículo 4, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, dice, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios es un pueblo noble. El pueblo de Dios es noble.
Solamente hay que informarle qué es lo que se va a hacer. ¿Qué es lo que se va a hacer? Algunos ofrendan poco en cantidad, pero quizás para él es todo, como aquella viuda. Algunos ofrendan con gran cantidades, pero el pueblo, sencillamente, hermano, hay que informarle. Aquí está el rey Ciro informándole que se iba a construir la casa de Dios en Jerusalén, allí en Judá. Solamente había que informarle. Y Ciro pensaba en los que estaban allí mismo dentro del pueblo, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas y de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces, no solamente despertó al rey Ciro, sino que despertó a otros también. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿cómo estamos? ¿En qué estado nos encontramos nosotros? ¿Despiertos o dormidos? Dice que él despertó entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en su alrededor les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. No solamente los del pueblo allí, sino que alrededor. Habían algunos alrededor que también podrían ofrendar. Entonces, aplicándolo, hermano, ustedes pueden comenzar la construcción del local. Y en comunión con otras asambleas y el pueblo del Señor, la obra puede ser levantada. Los del pueblo y también los de alrededor. Entiendo que hay fondos, hay hermanos que administran fondos para estos tipos de trabajo. Entonces, hermanos, el Señor ayude en los propósitos pues que tiene la asamblea en cuanto a construir un local. Alguien dijo, hablando personalmente, dijo que uno debe prepararse como para vivir 100 años. Y él dice, con la expectativa de que el Señor puede venir hoy. Prepararse como para vivir 100 años. Un local que quepan no 800 personas como caben acá en este lugar, sino que quepan más de 800 personas, porque eso es lo que se quiere, que el pueblo crezca. Que cada salvado se vaya uniendo a la iglesia universal y a la iglesia local. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Pero ya me alcanzó la hora, hermano. Que el Señor nos ayude y Él bendiga y prospere su palabra. Amén. Continuemos cantando el 563.
563, dice la quinta: esta voz podrás usar, tu palabra al proclamar. Vaso humilde quiero ser, en que muestres tu poder, en que muestres tu poder. Entonces, esa quinta y sexta estrofa del 563. Otras usan tu palabra al proclamar. Te quiero ser, en que muestres tu poder, que muestres tu poder. Pero quiero dar nado puro derramar a tus pies. Yo sé, Señor, bien merece lo mejor, bien mereces lo mejor. Vamos a leer en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 8. Más bien, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Tengo en mente tomar unas 3 o 4 escrituras donde hace mención de nuestro Dios como poderoso. Y aquí está una de ellas. Dice el versículo 8 del capítulo 9 de Segunda de Corintios: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y él da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces vemos aquí: poderoso para proveer o suplir. Efesios capítulo 3 y el versículo 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Estaba pensando por el contexto que Él es poderoso para llenar y fortalecer. Hebreos capítulo 2, versículo 18: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Poderoso para socorrer, para acudir inmediatamente en ayuda de los que somos tentados. Y si nos da tiempo, allí en segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
poderoso para guardar o custodiar con seguridad lo que Pablo llama aquí mi depósito para aquel día. Bueno, hasta allí por ahora, que la palabra del Señor siga corriendo y sea glorificada en nuestras vidas. Amén. Hay varias referencias en el Nuevo Testamento a esta expresión poderoso. Poderoso. En el Antiguo Testamento también hay muchas referencias a nuestro Dios y hombres que en su vanidad se atribuyeron para sí este título de poderoso. Pero ellos no son poderosos. El Todopoderoso es nuestro Dios. Creo que es un término equivalente al Jehová de los ejércitos, que aparece como los nombres primarios de nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Hay más de 10, y uno es ese, Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, Jehová del universo, lo que lo presenta a él como el dueño del universo en su totalidad. Yo pensaba que cuando decía de los ejércitos, eran los ejércitos angelicales, pero parece que es mucho más, los ejércitos celestiales, incluyendo lo que compone el universo, las galaxias, los planetas y todo lo que integra este universo organizado que Él ha diseñado y que Él ha creado. El Todopoderoso encuentra también su palabra en el Nuevo Testamento. El Señor Todopoderoso. Entonces, qué hermoso es pensar en eso. A los 99 años, Dios se le apareció a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, anda delante de mí y sé íntegro o pleno en una relación conmigo. Se usa la palabra allí perfecto, pero no es una perfección esencial, es una relación especial y cercana de un hombre o de una mujer con Dios, usándolo en ese sentido del Antiguo Testamento. Pero Él le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Y explícitamente Dios le dice estas palabras a Abraham el año cuando Sara salió embarazada, siendo de 90 años, estéril, no podía tener hijos. Y precisamente Dios se le aparece en esas palabras cuando él tenía 99 años. Es decir, un año después, Abraham tendría en sus brazos al hijo de la promesa, a Isaac. Bien dijo María: nada hay imposible para Dios, porque Él es el Dios Todopoderoso. También se menciona mucho en el libro de Job el omnipotente. Solo, hermanos, se le atribuye y debemos atribuirle este título, esta descripción a nuestro Dios, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, el Dios alto y sublime, único y sabio, vivo y verdadero, justo y salvador, y ningún otro fuera de Él. Y hemos leído aquí en 2 Corintios capítulo 9, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios son los capítulos más largos que hablan acerca de la gracia de ofrendar para la causa del Señor. Y los hermanos en Macedonia y las asambleas allí fueron diligentes en este asunto, aunque eran más necesitados, más limitados, más escasos en sus recursos. Sus recursos monetarios se veían limitados, pero tenían un corazón grande. La generosidad residía en su corazón. Y los de Corinto, aunque tenían más recursos, más medios, porque quedaba en un puerto comercial y había más circulación y más comercio,
sin embargo, se habían quedado un poco retraídos para responder a la necesidad de los hermanos allá en Jerusalén, de los pobres allá. Pero aquí está el apóstol Pablo diciendo, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Se está dirigiendo a ellos, a los hermanos en Corinto. Le dicen, Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Entonces vemos que la gracia es un asunto con que Dios trata con nuestra salvación. Por gracia somos salvos, pero también trata con nuestra vida, con nuestro testimonio, servicio, dándonos la capacidad y la fortaleza necesaria para poder continuar adelante y poder así recibir esa fortaleza para trabajar en las cosas del Señor. Nos da la capacidad, nos capacita. Entonces vemos que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para seguir contribuyendo, cooperando con la verdad de Dios y la causa de su Hijo, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sabemos que hoy es el último día del año y podemos decir que en este 2024, donde enfrentamos situaciones muy difíciles, cada creyente, cada matrimonio, cada familia, las viudas, los viudos, los huérfanos, todos atravesamos situaciones estrechas, pero podemos decir, como le dijo el Señor a los discípulos, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada, nada. Nosotros, hermanos, ¿nos faltó algo? ¿Nos faltó algo? Yo creo que podemos decir lo mismo que dijeron los apóstoles, nada, nada, porque nuestro Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, no dice el enriquecimiento, como dijo allá en el libro de Proverbios, aquel hombre dijo, manténme del pan necesario, no me des riqueza, no sea que te desconozca y te niegue, pero no me des tampoco pobreza, no sea que hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Él pedía, manténme del pan necesario. Y nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 6, Él dice, el pan de cada día, dándolos hoy. A veces queremos afanarnos y seguir la corriente de aquellos que son arrastrados por la corriente de este mundo, ¿sí? En su desenfreno, en su desespero, como dijo Asaf, ser como ellos y tener envidia de ellos. Pero no nos ha faltado nada. Hemos tenido lo suficiente para el sustento y para el abrigo. El Señor nos ha socorrido, porque todo es suyo y de lo recibido de su mano le damos. Poderoso es Dios, Él da semilla al que siembra y pan al que come. Y dice aquí la palabra, proveerá y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hermanos, proveerá. Él no nos ha faltado. El 2025, dentro de pocas horas comienza. Desconocemos lo que está por delante. Solamente Él lo sabe. Pero Él proveerá. Podemos aplicar este término aquí de Génesis 22. Jehová Jireh. El Señor proveerá. El Señor proveerá, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí porque Él ha provisto. Él ha provisto y seguirá proveyendo para que abundemos para toda buena obra. Él es poderoso para suplir quienes nos limitamos somos nosotros por nuestra poca fe, nuestra poca confianza. Limitamos su poder. No es que su poder esté limitado. Quienes nos limitamos en nuestras vidas
para que se haga manifiesto, somos nosotros. Pero Él nos ayude para que nuestra fe en este sentido aumente y experimentemos en un grado más cercano su tierno cuidado hacia nosotros. Entonces, pasando allá a Efesios capítulo 3, Él es poderoso para llenar, porque el versículo que precede, el versículo 19, el apóstol termina diciendo en esta sección, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Los primeros 3 capítulos de Efesios presentan la verdad tocante a nuestra posición por la fe en Él, que estamos en Cristo. Es una posición privilegiada, es una posición elevada, exaltada. Es una posición que tenemos por pura gracia y de allí nadie nos puede hacer bajar, nadie. Es una posición a la cual la gracia de Dios nos ha exaltado y nos ha sentado. Como dice el capítulo 2, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, los primeros 3 capítulos de Efesios presentan esa verdad posicional y los últimos 4 capítulos de esta epístola presentan la verdad práctica, indicando de que vivimos aquí correspondiendo a nuestra posición allá, nuestro andar, nuestra conducta, nuestro proceder aquí va en armonía o está en armonía con la posición espiritual que por gracia tenemos en Él. Entonces, al concluir esta sección doctrinal y posicional, el apóstol desea que los santos sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Y cómo? Conforme a las riquezas de su gloria. Según o de acuerdo a esas riquezas, Él desea que la vida interior, el hombre interior, es nuestro espíritu y la vida divina que hemos recibido allí. Ese es el hombre interior, la nueva vida habitando en nuestro espíritu, renovándose a través de la operación continua y poderosa del Espíritu Santo en nosotros. Dice aquí, por su espíritu. El Espíritu Santo trabaja y se relaciona perfectamente con nuestra nueva vida y la va desarrollando. Nació, pero requiere que se desarrolle. Y eso es lo que pide el apóstol Pablo a Dios el Padre por estos creyentes. Y dice más adelante, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y nos preguntamos, pero ya Él está aquí, yo lo recibí tal día, tal año, en tal lugar. Yo recuerdo que yo lo recibí. ¿Cómo es que Él habite si ya Él habita? El verbo aquí habitar quiere decir que Él esté como en casa, esté augusto, que realmente habite cómodamente en nuestro ser interior, en nuestros corazones, teniendo el control del centro de nuestra vida, de donde emana la personalidad, la capacidad, la voluntad y las emociones. Que Él esté allí a gusto porque Él tiene el control de nuestro ser interior. Él está complacido porque Él tiene su trono establecido allí y nosotros dejamos que Él nos gobierne. Y dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Entonces, eso lo hace es el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cristo habita por fe, nos da la capacidad de comprensión y nos permite conocer el amor de Cristo, el propósito de Dios tocante a la iglesia y también nos ayuda a ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿En qué sentido? Si ya tenemos la salvación y posicionalmente hemos recibido todas las bendiciones espirituales que acompañan a la salvación y pertenecen a ella. Bueno, ser lleno de toda la plenitud de Dios se relaciona con todo el programa divino, el propósito de Dios, su plan en relación con la iglesia dispensacional. Ahora
y bueno, que nosotros asimilemos en su plenitud la obra que Dios está haciendo en este mundo, llamando a personas para congregarlas a su Hijo. Bueno, eso nos habla de toda la plenitud de Dios y del amor que Dios tiene para con su pueblo y mucho más. Ahora, naturalmente no podemos hacer esto. Humanamente, emocionalmente, no podemos hacer que esto sea posible. ¿Cómo? Bueno, aquel que es poderoso. Nosotros no podemos, pero Él sí puede. Él sí puede, porque nada hay imposible para Dios. Ser lleno de toda la plenitud de Dios, bueno, hay uno que lo hace posible. Y lo hace posible en un nivel, en un grado mucho mayor de lo que nosotros pedimos o entendemos. Pedimos y pedimos muy limitados, muy escasos, pero Dios puede hacer que las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, nuestro Dios es poderoso para llenarnos de esa plenitud, el poder que actúa en nosotros. En el capítulo 1, él habló de que este poder es supereminente. Dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Debemos reconocer que nos falta mucho de esta medida, de esta plenitud, pero no debemos rendirnos, hermanos. Debemos cobrar ánimo y permitir que Dios nos ayude y ponernos allí como aquellas vasijas. En Juan capítulo 2, aquellas vasijas vinieron vacías, pero el Señor dijo, llenadlas hasta arriba, y las llenaron. Y Él convirtió el agua en vino, y en el mejor vino, un vino superior. Él nos ayude también para esto, para presentarnos como vasos vacíos, que Él llene de su plenitud, usando de su poder, para que eso lleve gloria para su Hijo. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, por toda la eternidad. Ahora, cada creyente individual, cada asamblea local y por toda la eternidad, la iglesia en su aspecto universal. Ahora, quiero que veamos aquí en 2 Timoteo capítulo 1. Dice el apóstol Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Qué bueno es esto, hermano, cuando estamos convencidos y conocemos a aquel en quien hemos creído. Yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro. Romanos capítulo 8, él dice, estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy seguro, dice Pablo. Y aquí dice otra vez, estoy seguro. En Efesios capítulo 3, en quien tenemos seguridad. Hermanos, tenemos seguridad en nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos hacer esa seguridad pero muy personal. ¿Está usted seguro? ¿Estoy yo seguro en quién hemos creído? ¿Sabemos en quién hemos creído? Y del poder que hay en Él para guardar lo que Él dice aquí, mi depósito para aquel día. Hay dos palabras en este capítulo asociado a depósito. El versículo 12 y el versículo 14. Versículo 12, mi depósito. Y el versículo 14, guarda el buen depósito. A mi entender, parecieran que fueran términos o
enfoques distintos. Cuando él dice aquí en el versículo 12, guardar, y la palabra allí es custodiar, vigilar, cuidar, algo que se le entrega a alguien para que esa persona lo guarde con seguridad y evite de que se pierda o de que sea robado. Esa es la palabra custodiar aquí, que se usa también en otros versículos del Nuevo Testamento. Es poderoso para custodiar, como hacen esos funcionarios cuando viene un carro para el banco. Hay varios que están custodiando ese tesoro monetario allí y vienen bien enchaquetados y bien seguros y bien armados. Y con todos han robado, pero vienen así, porque ellos se les encargó esa custodia de que nada se vaya a perder y de que eviten de que se vaya a robar. Entonces, aquí está uno que es poderoso para custodiar. ¿Hay alguien más poderoso que él, queridos hermanos, que pueda proteger, vigilar y cuidar nuestro depósito? ¿Qué es nuestro depósito? Entiendo que el apóstol está diciendo aquí, bueno, a mí me fue confiado el Evangelio. Dios me encomendó a mí el Evangelio. Dice el versículo 11, fui constituido predicador y apóstol y maestro. Recibí ese encargo de Dios y sufro penalidades. Estoy sirviendo al Señor y padezco por esta causa. Bueno, mi vida se la consagré al Señor. Mi servicio, mi sacrificio, mis suplicios, mi testimonio, se lo encomendé a Él. Ese es mi depósito. Lo he puesto en las manos de Él para aquel día. Y Pablo dice, estoy seguro de que nadie va a robar eso. De que Él no va a hacer que eso se pierda. Qué bueno es, hermano, cuando estamos procurando servir al Señor en alguna medida, en la esfera y el campo que Él quiere que le sirvamos. Y estamos sirviéndole a Él, aunque los demás no lo sepan, aunque los demás no nos miren, aunque no estemos bajo la óptica colectiva de la asamblea y se desconozca lo que estoy haciendo para Él, buscando unos niños de la clase bíblica por allí que nadie sabe de dónde vienen, haciendo un trabajo en el local que nadie supo quién lo hizo, y ocupándome la limpieza del local que nadie sabe quiénes vienen y cuántos son, haciendo una limpieza de una obra o un trabajo, una visita que nadie sabía que aquel hermano o aquella hermana fue visitado por mí o por usted. Hermano, pero ese depósito está en las manos de Él. Él es poderoso para guardar ese depósito para aquel día, cuando se abra aquel tesoro en la magnífica gloria, en su alto tribunal, ese depósito salga a la luz y nos daremos cuenta de que nada se perdió, nadie se lo robó. Pero cuando hacemos las cosas para la gloria de Él, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, porque podemos ser engañados por nuestras propias razones o emociones, pensando de que todos tienen que saber lo que estoy haciendo, los demás tienen que informarse, los demás tienen que estar al tanto, y creemos que estamos haciendo mucho, cuando realmente recibimos de los hombres ya su recompensa. El Señor dice, ya tienen su recompensa, en Mateo capítulo 6, ya recibieron su recompensa. Entonces no esperemos que allá arriba haya otra, si ya aquí la hubo. Pero el creyente que se confía al Señor y está contento con lo que hace y sabe que el Señor lo está viendo aunque los demás no, él le encomienda al Señor su depósito. Aquí está mi vida. No es mucho lo que hago, pero lo procuro hacer de corazón para agradar al Señor.
Él es poderoso para guardar, querido hermano, querida hermana, ese depósito que usted está haciendo allí en servicio, en sacrificio y con mucho suplicio, Él lo tiene guardado allí para aquel día. No se va a perder. Así que sigamos adelante. Siga adelante usted, sigamos adelante todos, procurando agradarle a Él, sirviéndole a Él para su gloria y alabanza. Con esto por delante, esperamos que Él nos siga ayudando, favoreciendo y bendiciendo con su palabra en nuestras vidas. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Cumples tu palabra, dada por boca de tus profetas, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías y profetas de la antigüedad hablaron ciertamente del juicio que vendría, pero también de la restauración que acontecería. Así sucedió con Israel. Ellos fueron juzgados y sus pecados de idolatría purgados y fueron restituidos otra vez en su tierra, despertando el espíritu de aquel rey llamado Ciro. Dice el profeta Isaías: Ciro es mi pastor, el cual hará todo lo que yo quiero. Qué bueno eres, oh Dios, cuán sabio y cuán fiel. Gracias porque eres poderoso para suplir y para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Poderoso para llenarnos de tu plenitud y poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Y mucho más. No estás limitado por las circunstancias ni por las condiciones. Gracias por tu fidelidad que es tan grande. Y aquí estamos en la asamblea, este último día del año para nosotros. Estamos gozosos de que en este año nos haya favorecido y fortalecido y socorrido oportuna y abundantemente. Gracias por la libertad de culto. Desconocemos lo que está por delante, el país y su incertidumbre, pero sabemos que los gobiernos de la tierra trabajan para ti y que el corazón de ellos está en tu mano. A donde quieres, lo inclinas. Todo abunde y lleve gloria y alabanza para ti. Guárdanos de toda forma de mal en estas horas que restan de este año y también ayúdanos para el nuevo año que comienza, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu Espíritu. En el dulce nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. 470. No digo que lo cantemos todo porque no dejé tiempo para eso. Si hubiese dejado tiempo para eso, lo cantamos todo, pero podemos cantar la primera estrofa. Es tu fidelidad tan grande, oh Padre. Tú dices la verdad, descanso allí. Tu luz rodea mi senda en el mundo. Tu voz me anima, mi fuerza es en ti. ¡Oh, qué fidelidad! ¡Oh, qué fidelidad! Primera estrofa del 470. Es tu fidelidad tan grande, oh Padre. Tú dices la verdad, descanso allí. Tu luz rodea mi senda en el mundo. Tu voz me anima, mi fuerza es en ti. Oh, qué fidelidad, oh, qué fidelidad. Nunca me canso de darte honor. Cada mañana es nueva tu gracia y la esperable